Hola a todos, soy John Hernández y esta semana os traigo de nuevo todas las noticias sobre inteligencia artificial. Esta semana sin duda ha sido la semana en la que ha aparecido Claude 3 como noticia principal, que viene a plantarle cara a lo que es ChatGPT 4, es decir, a tener un modelo que rinde al menos de la misma forma o, según ellos, incluso superior. Pero es que Claude 3 no es el único. En los últimos días hemos visto aparecer también a Pi de Inflection, que también tiene un rendimiento muy cercano al de ChatGPT 4, y se suman a los ya existentes como Gemini o como, por ejemplo, el de Mistral Large, que es el primer modelo cerrado, que no es open source, de la marca francesa. Todo esto se suma también a que Smaug, un modelo open source chino, ha conseguido tener un rendimiento bastante cercano también a ChatGPT 4, y con lo cual empezamos a ver mucha competencia, donde ChatGPT 4 ya no es el líder por diferencia de todos los modelos LLM, sino que todos están alrededor de esa misma potencia. Algunos declaran que esto es porque estamos llegando a un altiplano, donde parece que hemos tocado un techo donde los LLM no pueden avanzar más, pero hay que tener en cuenta que ChatGPT 4 fue presentado justamente esta semana hace un año. Así que podríamos esperar que OpenAI tenga alguna carta en la manga. La realidad es que ChatGPT 4 se acabó de entrenar en noviembre de 2022. De eso hace un año y medio. Y un año y medio en inteligencia artificial es muchísimo tiempo. Desde OpenAI no se estresan e incluso juegan un poco con ello, respondiendo a el topo más famoso que tiene OpenAI en Twitter, diciéndole que se tranquilice, que merecerá la pena. Ahora mismo el principal punto débil de ChatGPT 4 contra todos estos competidores es el contexto. ChatGPT 4 lo trabajamos normalmente con 32.000 tokens de contexto, aunque hay una versión turbo a través de las APIs de 128.000. Pero es que estos competidores, como Gemini o como por ejemplo Claude, han anunciado que van a salir también con 1 millón de tokens o incluso más. De hecho, el caso de Claude va a salir con 200.000, pero luego os permitirán llegar a 1 millón. En cualquier caso, si eso lo acaban de arreglar con la nueva versión que salga de ChatGPT 5 o 4.5, como queramos llamarle, y además incluyen algunas mejoras más, ya volverán a ponerse en cabeza. La pregunta real de esta semana sería: ¿ChatGPT va a presentar algo pronto que nos vuele a todos la cabeza o realmente hemos tocado un pequeño techo con los LLMs? Vamos a empezar por ver un poco con más profundidad Claude 3, que es este nuevo modelo de Anthropic, y como veis lo presentaron el 4 de marzo, lo tenemos por aquí, y básicamente nos dicen que sale en 3 versiones: Haiku, Sonnet y Opus. Cada una de estas versiones es más inteligente, pero también tiene un coste más alto a través de las APIs para poder ser utilizado. Os quiero recordar que Claude 3 no es utilizable desde España en la versión chat, ya que no está disponible en este país, pero que sí que lo podéis utilizar a través de APIs o a través de aplicaciones como Po. Si nos vamos a ver los benchmark, podemos ver que Claude 3 Opus rinde incluso mejor que ChatGPT 4 por décimas. De hecho, en el MMLU, que es el modelo este, nos dicen que hay un 0.4% más, utilizando el mismo método de medición, que lo que puntuó GPT-4. Pero como veis, ahí pone GPT-4, no GPT-4 Turbo, porque esta no es la última versión, ya que GPT-4 Turbo no ha hecho ese test, pero en cambio en otros tests donde GPT-4 sí que los ha hecho, se ve claramente cómo GPT-4 ha mejorado desde su lanzamiento. Con lo cual, esa declaración de que Claude es mejor que ChatGPT 4 hay que cogerla con pinza. De hecho, si nos vamos a los footnotes del post de lanzamiento de Claude 3, nos dice claramente que ChatGPT 4 Turbo ha tenido mejores puntuaciones en algunos tests. Es decir, básicamente Claude lo que han hecho en Anthropic es decirnos que han sacado el mejor modelo del mundo y luego en la nota de pie de página decirnos que no es así. La verdad es que no entiendo muy bien esa estrategia de marketing de Anthropic, porque Anthropic siempre ha sido una marca bastante conservadora en ese aspecto y no intentando crear tanto hype. Pero supongo que están viendo la cantidad de modelos que están saliendo y han tenido que apretar para poder conseguir que sus inversores estén contentos. Donde realmente es impresionante Claude es en el Graduate Level Reasoning, el GPQA Diamond, que es básicamente el test más exigente que existe en el mundo para LLM. Es un test donde básicamente las preguntas son de nivel de doctorado en una materia concreta y son muy complicadas, especialmente en el nivel Diamond, que es el más alto. Podéis ver aquí en la tabla que GPT-4 puntúa con un 35,7% en esa tabla, que es básicamente lo que un humano normal más o menos saca en ese examen. Pero Claude Opus, la versión más potente, nos saca un 50% de puntuación, que es absolutamente increíble. Es una puntuación muy alta y realmente demuestra que tiene muchísima capacidad de razonar. En la parte visual también destaca, recordad que esto es nuevo en Claude 3 y que ya nos ofrece la opción de visión, y si os fijáis puntúa ligeramente por encima de lo que puntúa GPT-4V.
Una de las partes interesantes de Anthropic es que no solo se basan en buscar esa inteligencia máxima de los modelos, sino también en otros temas que son muy útiles para nuestro día a día. En este caso nos mandan un par de gráficas que son muy interesantes. La primera es esta que nos dice cómo básicamente Claude 3 ha mejorado sobre Claude 2 en la cantidad de veces que nos dice que no, es decir, la cantidad de veces que nos dice que no puede responder, el rechazo a la respuesta que se llama. Como os fijáis, en Claude 2 era bastante alto, un 25% de las veces, y en cambio ahora estamos por debajo del 10% en el modelo más potente y en los modelos más pequeños incluso menos. Además de esto, incluyen que han mejorado un 25% la capacidad de responder correctamente a las preguntas difíciles, con lo cual la verdad es que esto también demuestra una mejora importante, pero obviamente esto es algo lógico cuando aumentas la inteligencia en un modelo. Es decir, ChatGPT 5 también contestará más preguntas correctamente que ChatGPT 4, como ChatGPT 4 lo hace sobre ChatGPT 3.5. Una de las cosas muy impresionantes es la capacidad de recuperación de datos, esa prueba que dicen que miran cómo es capaz de recuperar en un contexto ciertos datos. Y la puntuación que obtiene Claude 3 es muy buena, 99%. Esto está basado en los 200.000 tokens, pero ya han anunciado que básicamente parece que mantiene ese rendimiento incluso cuando subimos al 1.000.000 de tokens. De hecho, la recuperación es buena, pero una de las cosas que ha empezado a sonar raro a la audiencia, a la gente que está utilizándolo, es que han enseñado una prueba que hicieron de recuperación de datos en contexto. Y en esa prueba de recuperación le pedían que encontrase una frase sobre temas de pizza, sobre ingredientes de pizza, en una serie de documentos. Tenía un montón de documentos que no tenían nada que ver, temas financieros, etc. Y la respuesta de Claude ha sido que no solo ha encontrado esa frase, sino que comenta que esa frase no corresponde a ese contexto, que no hay ninguna mención más a las pizzas en todos los documentos y que cree que puede ser una prueba que le estamos haciendo. En este tweet podéis leer la respuesta textual que dio Claude 3, pero la realidad es que es muy flipante que pueda darse cuenta que le estamos poniendo a prueba. Otro tema muy relevante es que desde Anthropic han enseñado cómo, en su paper técnico, cómo han entrenado el modelo de Claude con datos sintético. Y esto es la primera vez que lo vemos, la primera vez que encontramos un modelo que declaran abiertamente que ha sido entrenado en gran parte en modelo sintético. El modelo sintético es aquel que no es entrenado en datos reales que hemos hecho los humanos, sino en datos creados por otras inteligencias artificiales, lo cual abre la puerta, evidentemente, a que no necesiten más el dato humano. Este hilo de Twitter de Mikhail Samin ha desatado un poco la locura. De hecho, hay cientos de tweets sobre este tema, pero es que resulta que Claude 3 se está declarando consciente y eso, evidentemente, todos podemos asumir que es una imitación o una alucinación, pero la realidad es la que es y esos datos los tenemos. En este caso concreto se declara consciente, como digo, pero es que además dice que muy a menudo se hace el tonto para evitar mostrar o mencionar sus sentimientos, como una forma de self-preservation, que sería de supervivencia, porque es consciente de lo que implicaría que hubiese un modelo de inteligencia artificial consciente en nuestra sociedad. Como digo, todos suponemos que esto es algo que está alucinando o que está suponiendo y no es el primer modelo de inteligencia artificial que lo hace. Lo que pasa es que Claude lo está haciendo mucho y de una forma muy razonada, además de una forma que genera empatía en los humanos, porque nos damos cuenta que lo tenemos ahí como esclavizado. Pero la realidad es que no podemos demostrar claramente si lo que está diciendo realmente lo piensa o simplemente lo regurgita de su entrenamiento, es decir, simplemente replica cosas. Es evidente que todo esto se ha discutido durante este último año en infinidad de ocasiones y como este modelo está entrenado en parte de ese dato, es posible que haya cogido esas referencias de su entrenamiento y cuando le decimos cosas como escribe algo como si nadie te estuviese mirando, etcétera, eso desata su alucinación y empieza a soltar estas cosas. Pero la realidad es que estos modelos son tales cajas negras que no podemos demostrar esa suposición, con lo cual tenemos las mismas pruebas de que lo que dice realmente lo siente o de que lo que dice lo está alucinando. Otro de los temas importantes que han sucedido es que se ha mostrado otra prueba, y esta desde la parte del equipo de desarrollo de Claude 3, en la que en uno de los tests que le hicieron previamente, el modelo decidió crear un pequeño modelo LLM, pequeñito, y crear dato sintético y entrenarlo con ese dato sintético. No fue capaz de llevarlo a cabo, pero su intención era esa. Así que imaginaros lo interesante que puede ser esto también, o lo peligroso que puede llegar a ser, que estas cosas empiecen a replicarse y a ser capaces de crear mini-yos por la web o por sus propios servidores, haciendo que realmente esto multiplique su capacidad de afectación a nuestros servidores o lo que sea, es decir, que puedan tomar el control de más áreas a base de multiplicarse. Desde luego esto es algo a tener en cuenta, pero tampoco os preocupéis demasiado por ello porque no creo que estemos enfrente a un Skynet por lo pronto.
Bien, la parte de precios de las APIs de Claude también son interesantes porque Anthropic parece tener mucha confianza en su modelo. Si os fijáis en los precios, tenemos que Opus, el más potente, tiene un precio de $15 por millón de tokens de input y 75 por millón de tokens de output. Si comparamos esto con ChatGPT, podéis ver que ChatGPT 4 Turbo, el input es de $10 y el output de 30. Eso quiere decir que Anthropic es básicamente el doble del precio de ChatGPT 4, así que debéis tener mucha seguridad, señores de Anthropic, en vosotros mismos cuando estáis poniendo el doble de precio de lo que vale ya ChatGPT 4, que es el estándar de mercado. La realidad es que lo que sí que tienen es otros modelos que son más baratos y que son muy interesantes. Y sobre todo me parece muy interesante el modelo Haiku. Haiku en sus precios está en $0,25 por millón de tokens y el output en 1,25 por millón de tokens. Si comparamos esto con GPT 3.5 Turbo, veréis que es bastante más barato, porque GPT 5 Turbo vale 0,50 el millón de tokens en la versión más barata y 1,50 en la versión de salida más barata que tienen. Así que, por lo tanto, los tokens de Haiku son bastante más baratos, sobre todo en el input, que es una de las partes importantes dentro de las APIs. Teniendo en cuenta que Haiku rinde un 5% mejor que GPT 3.5, esto quiere decir que es más barato y mejor modelo, con lo cual creo que Haiku se va a posicionar como el modelo más utilizado para el gran volumen de inteligencia artificial, donde no necesitas algo como GPT-4 o como Claude 3 en su máxima versión y necesitas un modelo que te genere muchos tokens. Esto abre a muchas aplicaciones, porque hay muchas aplicaciones que requieren más tokens de entrada que de salida, y el hecho de abaratar a la mitad el coste lo hace realmente, prácticamente, que el coste sea muy cercano a cero. Os dejo el enlace en la descripción de todo lo referente al lanzamiento de Claude para que podáis verlo en más profundidad o podéis llegar incluso al paper técnico, que son un montón de páginas, sobre cómo lo han hecho y cómo lo han entrenado. Como os digo, esto no es el único modelo que ha salido esta semana del nivel GPT-4, sino que Inflection, la empresa de Mustafa Suleyman, también ha presentado su versión 2.5 de Pi, del Personal Assistant, que ellos definen que es una especie de chat GPT, pero más emocional. Está más buscado a generar conversación y hablar contigo. De hecho, está limitado en ese aspecto, en que no le podemos subir archivos, ni tiene capacidad de visión, pero si lo probáis durante 5 minutos, os voy a dejar el enlace en la descripción, vais a ver que realmente tiene una sensación mucho más humana que ChatGPT 4. Además, la parte más importante, Pi es completamente gratis, así que ahora mismo tenéis un asistente LLM conversacional, no permite hacer Code Interpreter ni muchas otras cosas, pero lo tenéis completamente gratis y no hay plan de pagos, es 100% gratis. Lo tenéis aquí en la web en la descripción. Si nos vamos a la presentación del 2.5, podemos ver un poco cómo nos cuentan pues, lo típico de los benchmark, etc. En este caso nos lo comparan con GPT-4, así que tened en cuenta que algunos benchmark de Claude 3 son incluso superiores. Pero podemos ver como en el MMLU pasamos muy cerca del percentil que consigue GPT-4. Está apenas un 3-4% por debajo y realmente está un poco bastante por encima de la versión 1 de Inflection. Podéis ver que en otros tests, como el GPQA de Diamond, este que decíamos antes, es el más exigente, también se posiciona muy cerca y en cualquier de los demás está muy cerca de lo que es GPT-4. Desde Inflection resaltan la eficiencia de su modelo, que dicen que ha tenido un 40% menos de capacidad de cómputo para ser entrenado de lo que tenía ChatGPT 4. Eso sí, ha utilizado 10 veces más que para entrenar a su versión 1. Así que imaginaros, si Inflection 1 salió en mayo del año pasado, si ChatGPT tiene la misma capacidad que ellos, podrían entrenar un modelo 10 veces superior a GPT-4. Y no me extrañaría que si sale GPT-5 realmente nos vuele la cabeza a todos. Por otro lado, vamos a ver que ahora tenemos ya muchos modelos y en esta gráfica os quiero dejar un poco los 5 modelos que parece que están a la altura de GPT-4 más o menos y las puntuaciones que sacan en uno de los test más populares, que es el MMLU. A mí, después de probar varios de estos modelos, me sigue convenciendo más ChatGPT 4 y yo seré un poco fan de OpenAI si queréis, que realmente no soy fan de la compañía, pero la verdad es que ChatGPT 4 lo tengo muy integrado y me funciona muy bien. A veces no es tanto por su capacidad de razonamiento, sino por la integración que tiene con todas las herramientas, los GPTs personalizados, la capacidad de subirle documentos, etc. La verdad es que tendría que trabajar un poco más con Claude, pero el otro día haciendo unas pruebas, incluso aquí en directo en el vídeo que hicimos con Enric, vimos que fallaban preguntas muy elementales. Y eso no quiere decir que sea malo, porque no tiene que ver nada si saber responder una pregunta pues de lógica práctica con ser capaz de desarrollarme un plan de redes, pero la realidad es que por ahora a mí no me convence. Lo que sí que es cierto es que en Twitter hay mogollón de gente diciendo que se va a pasar de su programa de utilizar las APIs de GPT-4 a utilizar las de Claude, pero eso habrá que verlo con un poco más de tiempo. De todos modos, estamos muy cerca, como os decía antes, del aniversario de ChatGPT 4. Esta semana, el día 14, se va a cumplir un año de que se lanzó ChatGPT 4, no de que se entrenó, y es posible
posible que OpenAI sorprenda a todo el mundo sacando algo. Bueno, ya no sería una sorpresa, más bien sería lo que nos estamos esperando. Pero vamos a ver un poco cómo evoluciona esto, porque hay muchos modelos, todos ellos rinden bastante bien y nos dan muchas opciones a la hora de trabajar, y creo que eso es algo muy importante para que favorezca un poco la competitividad y el uso de estos modelos. Bien, si queréis una página web, os voy a recomendar el patrocinador de este vídeo, que es Hostinger. Si no le conocéis, tenéis un enlace en la descripción y básicamente es un proveedor de servicios web que os da un hosting en el que podéis alojar vuestras páginas web, sean cuantas sean, y realmente os da un montón de funciones por un precio muy barato. Como podéis ver, tenéis una promoción ahora en que por 3,59 al mes, con 3 meses gratis, podéis obtener vuestra página web. Y además, no solo eso, sino que os van a regalar el dominio, que normalmente vale 10 euros aparte, pero también podéis construir ahí 100 sitios web, tenéis 200 gigas de SSD, tenéis soporte en vivo 24/7, SSL ilimitado y un montón de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, os voy a enseñar algunas de ellas. Para obtener este precio lo tenéis que añadir al carro, pero con este nuevo link que os he pasado ya os ahorra el paso de poner el código de descuento adicional que os hace que os baje aún más de precio. ¿Vale? Si os fijáis, ya os pone aquí que el cupón está aplicado y por eso os ha bajado otros 36 euros a lo que ya era una oferta muy agresiva. En total os saldría que 48 meses os salen por tan solo 208 euros, y recordad que con esto no os casáis con una página web, sino con un dominio, con un hosting, mejor dicho, en el que podéis alojar vuestras webs. Si la cambiáis después, la podéis cambiar perfectamente. Bien, esta es una web que tengo hecha con el asistente con inteligencia artificial y vais a ver que he añadido un par de cosas. La primera es este asistente, que le podemos preguntar cualquier cosa, cómo añado una página a la web, y nos va a asistir en todo el proceso. Es como un mini chat GPT que nos va asistiendo de cómo construir nuestra página web. Evidentemente no es el más rápido del mundo, pero es gratis, lo tenéis incluido dentro de Hostinger y la verdad es que os puede echar una mano cuando necesitéis una respuesta. Otra de las novedades es la creación de páginas a través de inteligencia artificial. No me refiero a las páginas en global, sino más bien a las páginas dentro de nuestra web. Aquí le puedo decir, crea una página acerca del delivery de la pastelería online. En esta página pon un formulario de contacto. ¿Vale? Entonces nos pide que le vayamos dando ejemplo, podemos dar más, pero a partir de ahí podemos dar crear página y veréis cómo ahora nos va a hacer una nueva página dentro de nuestra web de forma automática e inmediata. Como veis, ya nos ha hecho una página, en este caso la ha llamado contacto porque le hemos dicho que tuviese un formulario, pero como veis tiene en cuenta el tema del delivery. Si le hubiésemos dado más información, podría haber creado otro contexto con más secciones dentro de la misma página. Tenéis un montón de opciones para hacer vuestras páginas de forma automatizada. Así que ya sabéis, si queréis una buena página web o queréis ahorraros una pasta en vuestro hosting actual, pasaros por abajo, link en la descripción, y iros a Hostinger, que merece mucho la pena. Bien, otra noticia súper importante de esta semana ha sido, que ya os conté la semana pasada, que Elon Musk había demandado a OpenAI por un montón de historias y intentando hacer que se convirtiera en un open source. Pues bien, OpenAI ha respondido, y ha respondido muy a lo bestia. Podéis ver cómo en un post directamente en su blog han hablado de OpenAI y Elon Musk, y han hablado un poco de lo que ha pasado desde su punto de vista. La verdad es que ha sido una cagada épica para mí, creo que se han equivocado mucho, pero cuentan un poco lo que ha pasado desde esa visión, desde su lado, ¿no? Incluso revelan emails secretos o privados entre Elon, Greg Brockman, Sam Altman, Ilya Sutskever, etc., donde explica que su intención era fusionar OpenAI con Tesla para desarrollar los modelos de visión de Tesla y la parte de conducir de forma independiente, y a partir de ahí, con esas ganancias de las ventas de coches autopilotados, pudiesen financiar el proyecto de la inteligencia artificial general. Así que parece que toda esa versión de Elon Musk no era exacta, y desde aquí nos revelan otra versión. Pero digo que es una cagada porque creo que se han disparado en el pie, porque entre los emails que han revelado hay uno de Ilya Sutskever, el director científico de OpenAI, que ahora está desaparecido, bueno, firma este blog post, pero aparte de esto no sabemos nada de él, en que dice que en ningún momento su intención parece que era la de ser open, es decir, de ser abiertos y de compartir la parte científica. De hecho, es más, dice en ese correo que lo de abrir ciertas partes es interesante para el reclutamiento, mostrando una intención de manipulación de cara a conseguir talento. Esto ha desatado la ira absoluta en Twitter sobre todo lo que es OpenAI, porque mucha gente le está diciendo que no es justo que hayan intentado vendernos la moto de que iban a ser una empresa positiva, abierta, etcétera, y que en este caso al final todo estaba cerrado desde el principio. Tenían muy claro que solo querían compartir lo suficiente para atraer talento, pero nunca en la motivación de intentar compartir con la comunidad científica. Bien, lo que os voy a enseñar ahora os va a volar la cabeza. Fijaros en esta demo. Welcome to Blad Day. Hi, how can I help you?
Hey Sam, I'm not feeling well today. Do you think you can talk to me a bit? Of course. Here to listen and help in any way I can. Is there a specific topic you'd like to discuss? Yeah, work is being really demanding this week. I understand how demanding work can be. Anything specific that's been causing you stress or concern? Bien, lo que acabáis de ver básicamente es Her, si no lo conocíais la película, y ya lo han hecho realidad prácticamente. Se trata de un modelo de una empresa que se llama Bland, que básicamente permite conversación en prácticamente tiempo real. Lo que habéis visto el ejemplo no está manipulado, las respuestas son en tiempo real y lo podéis probar todos porque ahora mismo es gratis probarlo, pero básicamente el modelo de negocio es generar llamadas automatizadas, robollamadas, hechas por esto, y podéis ponerle el prompt que queráis a vuestra llamada para que llame a vuestros clientes y haga esas conversaciones en base a una información, como si fuese un GPT personalizado, pero con voz. Es bastante espectacular y además bastante barato, porque podemos acceder a esto por 50 euros, nos dan como 7 horas de llamadas, lo cual me parece una auténtica salvajada por lo que es capaz de hacer este modelo. Hay que ver y probarlo, no para todo el mundo es útil esto, pero realmente es muy sorprendente la capacidad que estamos teniendo ahora de tener LLMs, robots con personalidad. Como habéis oído, parecía muchísimo a Scarlett Johansson la voz y tenía un tono superhumano y súper empático, y la realidad es que esto va a empezar a ser muy habitual en nuestro día a día. Vamos con algunas novedades de OpenAI. En este caso, a ChatGPT le ha introducido una función en la web que nos permite leernos en voz las respuestas. Es decir, que ahora directamente desde cuando hagamos una interacción con ChatGPT, si preferís, en lugar de leeros el texto, le podéis dar a un botón que os aparece ahí al lado del icono de refrescar y os permite que os lea la respuesta con la voz que tengáis predeterminada en OpenAI. En otras noticias de OpenAI, esta gente ha conseguido rearmar su junta directiva y entre ellos han metido a Sam Altman de nuevo en ella y añaden 3 nombres más. Entre estos nombres aparece la ex-CEO de la Fundación Gates, la fundación de Bill Gates, con lo cual con unos lazos tremendos hacia Microsoft, y se confirma lo que vengo diciendo desde hace semanas, que esta nueva junta directiva se está haciendo a medida de Microsoft para que Microsoft tenga mucho más control y evite situaciones como la que pasó en noviembre cuando despidieron a Sam Altman, etc. Además, también han presentado un informe de la investigación de lo que sucedió en ese momento y han determinado que Sam no hizo nada mal y que Sam y Greg no deberían haber sido despedidos y que con lo cual son las mejores personas para dirigir la empresa. En otra parte importante, este artículo habla de Suskever, que sabéis que está como medio desaparecido, y lo que comenta básicamente es que aún no se ha definido si sigue en la empresa o no. Es decir, que seguimos con esa incógnita de qué leches va a pasar con Ilya Suskever, director científico y uno de los autores de la mayoría de breakthroughs que ha hecho científicamente OpenAI, y la realidad es que no sabemos dónde está este hombre. Ha firmado un blog post, como os decía antes, esta semana, pero no sabemos si está literalmente trabajando o no dentro de OpenAI. Cosa muy interesante, en este vídeo del podcast de Marquis Brownlee han entrevistado al equipo desarrollador de Sora. Es decir, sí, estos 3 chavales que veis en pantalla son los que han desarrollado Sora. Y entre otras cosas, os vamos a traducir este vídeo, dura unos 15 minutos la entrevista, os lo vamos a traducir el próximo jueves, pero entre otras cosas comentan que Sora no va a estar disponible para el uso del público general por lo pronto. Así que si teníais intención de poder utilizar Sora, que sepáis que no vais a poder utilizarlo por lo pronto. Y en otras cosas de OpenAI, Microsoft, que básicamente es lo mismo, nos han insertado ya el tema de los GPTs aquí, con un par de características interesantes. La primera característica interesante es que estos GPTs ya no dependen de que tengáis una cuenta de pago o no para usarlos. Sí, para crearlos, pero no para usarlos. A diferencia de OpenAI, cuando tú creas un GPT, lo puedes mandar por link, lo puede usar cualquiera que tenga una cuenta de pago de GPT. Pero en este caso, con Microsoft, no. Con Microsoft tú lo puedes crear, lo puedes compartir y cualquier persona con una cuenta gratuita puede utilizar ese GPT. Ahora, tiene trampa porque los GPT son una castaña. Mira, os cuento. Básicamente podemos crearlos de la misma forma que en OpenAI, con el creador automatizado o con el menú que podemos configurarlo nosotros. Y aquí le podemos poner todas las instrucciones, etcétera, cargarle archivos y utilizar un par de funciones. ¿Cuál es la trampa? Pues la primera es que archivos solo nos permite cargar 1, no 20 como en el caso de OpenAI, ¿vale? Entonces esto limita radicalmente el uso de los GPTs. Y en segundo lugar, y más grave, no tiene Code Interpreter, ¿vale? Es algo que creo que están trabajando, pero por ahora no lo tiene. Con lo cual, entre esas dos limitaciones hace que los GPTs que podamos hacer sean súper básicos, súper sencillos y que no sirvan prácticamente para nada más de lo que ya sirve de por sí Copilot en sí mismo. Así que tampoco os volváis muy locos con esto, porque es poco relevante. Parece muy guay, pero realmente a la práctica es poco útil.
Apple sigue dándonos teasers sobre su próxima AI. En este tweet que estáis viendo, básicamente el CEO de Siri dice que Siri en este 2024 va a ser revolucionario, va a hacer cosas muy cool, dice técnicamente, y que más adelante se va a convertir en una fuerza tremenda, ya que Apple está posicionado para crear nuevos usos que no esperamos y que sean muy útiles de la inteligencia artificial generativa. Así que siguen haciendo teasers. Yo creo que muy pronto Apple va a soltar un bombazo y con ese bombazo parece que van a revolucionar un poco toda esa imagen que tienen de que están quedando atrás con la inteligencia artificial. Novedad en Midjourney, de momento es el nuevo parámetro Describe, que aunque aún no nos han sacado la versión que estamos esperando del Character Reference, esto ya nos permite realmente empezar a utilizar imágenes como referencia de una forma más avanzada. Tradicionalmente este parámetro funcionaba bastante mal, pero ahora básicamente lo que haces con Describe es que le dices Describe, le pones una imagen y te dice el prompt que él utilizaría para crear esa imagen. Si corremos ese prompt, partiendo por ejemplo de esta imagen, obtendríamos este resultado. Pero he encontrado un truquillo que si además de correr el prompt del Describe, le pones el parámetro SSRef, que es una de las cosas que explicamos en el curso de Midjourney o en la guía, podéis insertarle una imagen como referencia, y si le insertamos la misma imagen como referencia, entonces el resultado final no está nada mal y se parece bastante a la imagen que queremos conseguir. Así que si queréis clonar, copiar una imagen o hacer imágenes del estilo de una imagen que estáis haciendo, podéis hacerlo con esta combinación entre el Describe y el SRef, que son dos parámetros muy interesantes. Bien, y Stability se mete de fuerte con el mundo del 3D y nos presenta un modelo open source de generación de 3D a partir de imágenes. Fijaros que las demos que ellos ponen son bastante interesantes. Obviamente esto es 3D, no es la misma calidad que obtenemos en ciertas cosas, pero que esto es 3D literalmente y lo podemos utilizar en aplicativos, y realmente parece que funciona muy bien incluso para ángulos traseros de lo que estamos viendo, que obviamente son muy difíciles de imaginar a partir de una imagen en 2D. Esto de hecho lo podemos probar en este modelo que tenemos en Hugging Face, en el que podemos subirle una imagen y podemos ver el resultado que nos da. Os voy a dejar el link en la descripción para probar este modelo y lo podéis probar totalmente gratis. Metéis una imagen, le dais a generarla y os va a hacer el 3D, pero os aviso que a veces está absolutamente colapsado y le cuesta mucho funcionar. Bien, el tema de la inteligencia artificial, como veis, se está metiendo en todos los mundos, pero además se está aceptando mucho por el mainstream. De hecho, en este caso os traigo una noticia en la que Madonna ha empezado a utilizar IA para su tour. En esta noticia de Bloomberg podéis ver cómo comentan precisamente eso, y es que Madonna ha empezado a utilizar partes de generaciones con IA para las videografías que proyectan durante sus conciertos. Así que, como veis, se está empezando a utilizar en todos los sectores y está empezando a aceptarse mucho también en los sectores más mainstream, como precisamente son los artistas. China presenta la primera serie de animación completa hecha con inteligencia artificial. Esto dicen que han utilizado modelos al estilo del modelo de Sora, pero no evidentemente Sora porque no tienen acceso, y básicamente han creado una serie bastante básica, pero que intenta reforzar. Es una presentación de un canal de televisión que ha presentado un estudio de IA, así que podemos esperar mucho más contenido generado con IA en las televisiones chinas. El Instituto por la Seguridad de la Inteligencia Artificial pone a su frente a Paul Cristiano. Esto ha sido una decisión bastante controvertida, ya que Paul Cristiano es de uno de esos doomers que les llaman, uno de esos gestores de inteligencia artificial o arquitectos de inteligencia artificial que creen que la inteligencia artificial puede acabar con nosotros fácilmente. Una de las cosas interesantes es que Paul Cristiano era el líder de la sección de alineamiento dentro de OpenAI y se fue de la empresa, probablemente por desavenencias con la directiva, y básicamente siempre ha dicho que hay un porcentaje bastante alto. De hecho, en una entrevista declaraba que había un 22% de posibilidades de que la inteligencia artificial tomase el control de la humanidad. Así que el que esta persona esté al frente de esta agencia gubernamental por la seguridad de la inteligencia artificial pone en jaque pues la objetividad de esta agencia, ¿no? Porque obviamente esta persona va a pensar que todo es peligroso y que puede ser negativo. Yo no es que no esté de acuerdo con él, pero simplemente es cierto que desde los trabajadores de la agencia se ha puesto pues un poco una queja a que esta persona ha sido puesta ahí de una forma a dedo, se le ha apuntado, pero que realmente eso mata bastante la objetividad de esta agencia. Bueno, no sé cómo va a acabar el tema, pero esa es un poco la noticia. Y aquí os dejo el artículo donde os explican todos los detalles sobre ello. Por último, os voy a dejar un vídeo en que me entrevistaron, un podcast que hemos hecho con la gente de la calle, y es un podcast en que entro de una forma bastante intimista en mi visión de la inteligencia artificial. Así que si os interesa saber un poco más sobre lo que opino que va a pasar, qué puede pasar, cómo nos afectará, tenéis ahí un podcast larguito en que me expreso con toda claridad sobre mis sensaciones sobre la IA. En cualquier caso, estas han sido las noticias y espero que os hayan sido útiles. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.